Bueno, hoy día miércoles es un miércoles especial, sobre todo para mis conciudadanos, amigos del Callao. Iniciamos una nueva etapa acá en TV Vial para impulsar primero, conocernos un poco más, cómo andamos, cómo caminamos, si caminamos o rodamos. Y si cuando vemos el Facebook, si lo vemos en el celular al cruzar las vías, y después vemos en la televisión cuando miles de personas mueren, ¿por qué? Porque no fueron anunciadas, no fueron preparadas o no fueron formadas en su casa. Todo eso y muchas cosas más lo veremos en estas semanas, en estos días, en estos meses, acá a través de TV Vial, con muchos invitados. Yo personalmente, Luis Alberto Martel Agusti, los saluda, regresando después del tiempo a mi querido puerto, para dedicarle un poco más de mi vida como lo he hecho en parte de ella. Y hoy día tenemos una invitada especial, no necesariamente del Callao, no necesariamente de Lima, sino de España, pero que se está aclimatando. Por lo menos nos va a hablar del picante, del ceviche, porque también lo sé. Noemí Vaquero, tu saludo, por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer volver aquí después de varios meses. Bueno, ya ustedes conocen esta nueva imagen que va a transmitir las mejores cosas que tienen que conocer sus hijos, ustedes, sus padres, sus hermanos, sus amigos, para comportarse en la vida y para comportarse en la vida, dicho sea de paso. Antes en el colegio teníamos algunos cursos que ya no están, educación física, premilitar, civismo, que eran importantes porque eran tan necesarios en nuestra vida que nos iban formando desde niños, y algunos inclusive salían jalados en ellos, ¿no? Más de educación física. Y era parte porque era un complemento de todo, no se puede tomar sopa todos los días, ni la misma sopa, tiene que ser entrada, la sopa, el segundo y el postre, ir variando y también ver cómo nuestro organismo no puede comer lo mismo todos los días y los nutrientes son diferentes. Eso también es la seguridad vial, eso también es ver cómo salen en las vías, eso también es parte de lo que vamos a tratar con ustedes. Y comentaremos algunas experiencias de nuestra invitada. Ella obviamente no vive en el Perú, ahora está conociéndolo un poco, se siente bastante simpática con el Callao porque espero que no haya caminado de noche en lugares críticos y en otras oportunidades. Pero el Callao en términos generales se ve muy bien, el sol los ayuda, las pistas bien señalizadas, hay una preocupación permanente de las autoridades, pero por lo menos en las avenidas principales hay una regular semaforización en las intersecciones, entonces se ve bien en primer lugar, pero lo más lindo del Callao es su gente. Entonces, para que no solo las pistas, los semáforos y las intersecciones se vean bien, vamos a conversar con ustedes, darles algunos tips para que ustedes, así como se ponen simpáticos antes de salir a trabajar o simpáticas, se pasan por la ducha y después se maquillan, sepan que antes de salir de su casa hay que tener elementos significativos para comportarse en las vías, porque las vías no es su casa. Y si usted no es imprudente, cualquiera lo puede ser y puede suceder un siniestro, un accidente que lamentar. ¿Tú qué opinas de eso, Noemí? Bueno, primero decir que sí que vivo en Perú, vivo en Lima, llevo ya algo más de 2 años. Estoy encantada con el Callao, colaboro con la gerencia de transporte desde hace unas semanas y para mí es un placer venir aquí siempre, ¿no? Vamos a ver, respecto a lo que es la seguridad vial, son varios los factores que hay que tratar, ¿no? Por un lado está la educación, que es súper importante. Por otro lado está el control y la fiscalización, que es una responsabilidad que tiene que cometer la autoridad, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que es el acondicionamiento de las calles, lo que es la infraestructura. La educación es súper importante. Hay que educar a los niños desde el primer momento y hacer campañas muy directas y muy serias para dar la importancia y que den la importancia que realmente se merece la seguridad vial, ¿no? Todos convivimos en un mismo espacio y tenemos que respetarnos los unos a los otros. Parecen cuestiones de sentido común, parecen cuestiones muy sencillas, pero realmente nos tenemos que acostumbrar y familiarizar con el concepto. La calle es de todos,
La calle la compartimos entre peatones, ciclistas, conductores de transporte de carga, de lo que es el vehículo particular, un largo etcétera, también el transporte público. Y luego también hay personas que pertenecemos a distintos colectivos, ¿no? Hay colectivos muy vulnerables como son los niños y la tercera edad, que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en aspectos de accesibilidad. Las ciudades tienen que ser accesibles, ¿no? Una de las primeras cuestiones que a mí me llamó muchísimo la atención, o sea, me asusté, al poco tiempo de estar aquí en el Perú, decidí hacer un viaje con mi familia a Tumbes, al norte, y fue un viaje corto de 3 días, pero lo suficiente como para presenciar un accidente, ¿no? Un accidente de tráfico muy duro, donde murieron personas, ¿no? Y la verdad es que me impactó tanto presenciar aquello, o sea, murieron niños también, y por 2 motivos, ¿no? Por 3 motivos. Negligencia por parte del conductor, condiciones características del vehículo y luego, sobre todo, las características de la carretera, ¿no? Y me pareció un accidente que se podría... pasan tantos accidentes que realmente se podrían solucionar, ¿no? Se podrían evitar, mejor dicho. Y luego, bueno, las vidas que se pierden en cuestión de segundos por una serie de cuestiones que se pueden realmente, que las podemos controlar, me parece horrible, ¿no? Y sobre todo, o sea, lo que no somos conscientes es de lo que cuesta una vida humana. O sea, la vida humana es carísimo. Cuesta, en algunas ocasiones, cuando compartes determinados foros, que esta pregunta se la haces a la gente, pues curiosamente ayer, que fue martes, tuve un desayuno donde hablábamos de esto y le preguntaba a la gente que cuánto pensaban que valía la vida humana, ¿no? Y hay gente que me decía 400 soles, 2000 soles y cantidades irrisorias. No, son muchos millones. Son muchos millones de soles lo que le cuesta al país la vida de una persona, por lo tanto lo tenemos que cuidar, ¿no? No solamente por cuestión de económicas, sino por todas las cuestiones de salud, de educación y de desarrollo en general de una nación, ¿no? Dime, de esta experiencia, digamos, desastrosa, calamitosa que tuviste en tu viaje, ¿cómo podrías conceptualizar, al margen de las 3 tipos de responsabilidades, porque dijiste que los 3 componentes de la inseguridad vial estuvieron presentes en ese incidente? ¿Cómo se causó? ¿Podrías resumirnos un poco para poder analizar de repente un poco más? Bueno, a ver, este accidente que presencié, hay que decir que yo vengo de España, y en España, como en cualquier otro país del mundo, pues también desgraciadamente se generan accidentes de tráfico. O sea, sí que es verdad que en los últimos años se han reducido muchísimo. La Dirección General de Tráfico de España pues está haciendo durante muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo, campañas muy fuertes, ¿no? Para no solamente de educación, sino también de lo que es campañas publicitarias respecto a los accidentes de tráfico y a la seguridad vial en general. Y luego, sobre todo, ha habido una reestructuración de la normativa lo suficientemente seria como para sancionar todo este tipo de problemas que causan los conductores, y no solamente los conductores, sino también, o sea, lo que es el ciudadano en general, porque los peatones también cometen errores y hay que sancionarlos, ¿no? ¿Cómo sucedió este accidente del que hablaba de Tumbes? Pues no tengo la información, porque yo lo que presencié fue justamente cuando ya vi las consecuencias, ¿no? Pero bueno, fue por lo que estuvieron comentando la policía que estaba allí, un poco acotando el terreno, pues hubo un problema con la vía, que provocó que una de las ruedas
de repente pues estallase y perdió el control el conductor y bueno, o sea, al final lo que solemos decir en el sector, o sea, hay vías que perdonan y aquí hay muy pocas vías que perdonan, ¿no? Entonces tenemos que hacer una inversión en infraestructura bastante importante pues para dar seguridad al ciudadano, ¿no? Al conductor. Acá en el Callao, en la región Callao, hubo una iniciativa que se está plasmando, que fue generar este programa para que todos ustedes puedan participar en él y no solo escuchar las experiencias, los consejos, ser parte de este cambio de actitud que vamos a tener que ir asumiendo en el tiempo, sino qué hace la región. Entonces la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de la región de Callao ha impulsado este programa, pero ha venido haciendo una serie de actividades para que los técnicos, los especialistas, los profesionales, quienes ingresan a laborar en las diferentes partes de la actividad pública, en los gobiernos locales, gobierno central o instituciones, puedan tener un mayor conocimiento de las herramientas necesarias para evitar los accidentes de tránsito. En estos días la región Callao viene dictando el 5º curso de seguridad vial para especialistas, los mismos que van a recepcionar estos conocimientos. Supongo yo que van a tener que complicar, practicar, discutir sobre lo que se le diga y finalmente va a haber una conceptualización de lo aprendido e indistintamente, individualmente lo van a tener que poner en práctica. Particularmente me parece sumamente interesante, yo participé en el dictado del primer curso en el año 14, inclusive en esa oportunidad le comenté al mismo presidente del Consejo Nacional de Seguridad Vial, de que había que emular lo que estaba haciendo la región Callao y que ese era el trabajo del Consejo y que las regiones en el país deberían comenzar a capacitarse y a buscar capacitar a su ámbito regional, provincial, distrital. Noemí, te encontré acá, me parece excelente. ¿Cómo ves este curso? ¿Cómo lo ves dentro de la parte de tu experiencia, dentro de la parte de tu formación? Porque finalmente es la seguridad vial. Bueno, el curso es una maravilla, de verdad. Yo aplaudo la iniciativa que tuvo el Gobierno Regional del Callao respecto al mismo. Se están formando anualmente a muchísimas personas, son más de 100 personas las que salen egresadas del curso y luego son trabajadores que a su vez replican lo aprendido y también lo transmiten a muchísimas personas. O sea, yo animo a que se publicite el curso, que cada año, o sea, afortunadamente luego encima ya está incluso lista de espera, o sea, es un curso que interesa muchísimo, que sirve para muchísimo y para mejorar lo que es la situación respecto a la seguridad vial. Además, también me gustaría y quiero comentar que el Gobierno no solamente está trabajando en este curso de seguridad vial, sino que tiene un proyecto muy importante dirigido a los colegios y yo siempre he insistido muchísimo. La última vez que estuve aquí estuve hablando del Camino Escolar Seguro, que es un proyecto enfocado en los colegios y que no solamente consiste en descongestionar del tráfico vehicular las entradas y salidas de los mismos, sino también a través de una serie de rutas y demás que expliqué en su momento y volveré a explicar tantas veces se pueda, sino también tiene una labor muy importante respecto a lo que es la educación de los escolares en seguridad vial, ¿no? Y al final son los propios niños los que están en el carro con sus papás y les advierten de los peligros que existen en la calle, ¿no? Ver a niños como indican a sus papás que por favor se pongan el cinturón de seguridad, que no se salten los semáforos en rojo y un largo etcétera, pues es un terreno avanzado que son al final las generaciones venideras y a las que tenemos que dirigirnos también. El Consejo Nacional de Seguridad Vial tiene un plan, el último plan aprobado hasta el 2022, y parte del Consejo es el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior.
se han integrado los bomberos, la Policía Nacional también forma parte desde la conceptualización y creación del Consejo en el año 1996. Yo fui parte de los creadores del Consejo Nacional de Seguridad Vial en el Perú. Y desde ese momento sentimos, en primer lugar, un distanciamiento de la Policía Nacional para integrar la información que podía recepcionar directamente de los accidentes de tránsito, como del traslado de los accidentados desde el punto de ocasión, de ubicación del siniestro o accidente, hacia los diferentes centros de rehabilitación, médicos, porque los bomberos también tenían una actitud de ayuda, de apoyo similar, sin formar parte de ello. Yo sé que en España hay una integración ya bastante importante desde la ocurrencia del evento hacia el traslado, o sea, la atención inmediata en el sitio del accidente hasta su traslado a un centro hospitalario. Tú que has vivido allá, que tienes la experiencia, ¿cómo lo compararías con lo que sucede acá en Lima, en el Perú? Bueno, yo creo que en España se ha conseguido, se conoce a nivel internacional las mejoras que se han desarrollado en los últimos años respecto a esta materia y sobre todo, además de todo lo que comentábamos antes, también respecto a las mejoras en normativa, campañas, etc., lo importante es la coordinación que se ha generado entre los agentes implicados, ¿no? Y es lo que hace falta aquí. Hace falta coordinación. Y el Cuerpo de Seguridad Nacional, que es la policía, tiene un rol súper importante, ¿no? Entonces, al final somos determinados agentes implicados en la seguridad vial y tenemos que tener un rol perfectamente definido cada uno de nosotros, ¿no? Aquí lo que yo echo de menos, entre otras cosas, es esta coordinación, ¿no? Y se tiene que generar. Se tiene que generar para poder resolver luego el problema, ¿no? Porque desgraciadamente son muchas cosas en las que se tiene que trabajar y bueno, los accidentes siempre van a estar ahí, aunque intentemos reducirlos, bueno, pues se reducirán, pero de vez en cuando pasarán, o sea, es inevitable. Ojalá lleguemos a la tasa cero, y por lo tanto tenemos que saber cómo abordarlos, ¿no? Volviendo al accidente que comentaba al principio de la entrevista, que yo sufrí, o sea, yo vi las consecuencias, como bien decías, me llamaba muchísimo la atención eso, o sea, lo que se tardó en atender a las víctimas, ¿no? Y eso no lo podemos permitir. O sea, no podemos permitir no atender correctamente a las víctimas de un accidente de tránsito, ¿no? De transporte. Para ustedes que nos escuchan, nos pueden ver en tvvial.regioncallao.gov.p o búscanos en el Facebook como TV Oficial, en Twitter @tvvialoficial1. Pueden mandarnos sus sugerencias, comentarios en estas semanas, días, meses que participaremos. Traeremos inclusive de invitar a los interlocutores políticos, técnicos, administrativos del Callao. Espero que no me fallen, yo soy un chalaco de nacimiento. Con muchos de ellos me encontré en algunos colegios y universidades que he encontrado. Entonces es el momento de contarnos qué pasó en nuestra historia personal y qué hicimos por el Callao y por la vida, que a todos por un lado nos llena de orgullo y por otro lado no esperemos que nos pidan cuentas en el purgatorio o en el cielo, o algunos irán por el otro lado. Así que acá hay que dejar las experiencias, así que tendremos a las autoridades, ustedes puedan escribir sobre los problemas que tiene desde el aspecto técnico del propio diario, de que no está señalizada una intersección, funcionan mal los semáforos, cuáles son sus obligaciones de ustedes, qué pasa cuando lo interviene la policía, qué pasa si lo interviene un representante de un municipio distrital o provincial, cuáles son las acciones que deben colaborar y fundamentalmente tienen que escucharnos, los tickets podemos mandar. Siempre entendimos que el teléfono era un medio de comunicación.
Antes tener un teléfono en el Perú era terrible, o sea, había que esperar hasta 5 años y tener una clase social o una cantidad de dinero hospital porque era imposible. Ahora que hasta las pulgas cuando saltan paran a veces para pasarse en tweet, ya no es difícil, pero ahora es peligrosísimo. Los índices de accidentes por imprudencia temeraria, tanto del conductor como del peatón, han crecido en muchas partes del mundo, no solo acá. En Europa, en algunos países con Alemania, se están haciendo inclusive medidas de infraestructura. O sea, ha llegado el extremo de no solo educar, sensibilizar a sus ciudadanos, sino comenzar a trabajar con las vías para que el que esté mirando al suelo y no de frente ni al costado, porque está tuiteando, vea que en el suelo la luz roja no está de arriba, también está abajo y tiene que evitar. Acá va a ser casi imposible llegar a esos niveles. Recién estamos tratando de crear un sistema integrado de transportes. Todos ustedes, radioescuchas o televidentes que nos ven, saben qué difícil es, a veces exigimos, pero en nuestro país no se usó la planificación como una herramienta de desarrollo, tenemos las consecuencias hoy día, y a veces aparecen genios en cada 5 años que creen que ellos con una varita van a cambiar el sistema, los modelos de transporte y lo complican demasiado, y no pasa nada. O sea, vamos a tratar de seguir impulsando la creación de la Autoridad Técnica de Transporte Lima y Callao como parte de una conjunción de esfuerzos, de iniciativas, de autoridades para que el futuro tenga una salida real. No podemos creernos los mejores en viveza, pero en la creatividad no estamos a la saga. El Perú, lamentablemente, en un informe salido hace poco que lo leí en Twitter, es el 4º país en el mundo. No es sabiduría, sino todo lo contrario. Y no creemos que caigan malos profesores, por supuesto que hay muchos y bellísimos. Yo me acuerdo de un doctor Abarca que me enseñaba música en la gran unidad escolar 2 de Mario del Callao, que tenía que estudiar por ahí, porque chalaco que no pasara por ahí no era chalaco. Los colegios particulares eran para otros, no para los chalacos definitivamente, porque era importante. Entonces, habían profesores de lujo, profesor de la Sinfónica, me trató de enseñar a tocar violín, que hubiera sido maravilloso que lo hiciera, pero así es, la picardía, la juventud, no se va por otro lado, pero habían excelentes profesores. Entonces hay capacidades. Antes habían políticas de educación sumamente importantes. ¿Qué pasa ahora? Estamos hablando de que quieres venir a una discusión o un señor que tiene cierta edad con otra candidata que es joven y no se dan cuenta que al Perú no les interesa esos sarcasmos. Al Perú les interesa qué planteamientos concretos tengan que tener para la educación, para la salud, para eso, para el comportamiento ciudadano. Y es importante que hablábamos de este tema de educación, que lo vamos a seguir tratando, qué se tiene que hacer en educación, que es una parte importante, para que ustedes nos comiencen a decir probablemente sus quejas que están mal pintados o faltan los baños en el colegio. Pero creemos que lo sustantivo está en 2 cosas: entender los buenos profesores necesarios y las condiciones para que los niños y los estudiantes puedan hacer eso. Educación para educar, educación para construir, educación para formar valores. Desde la creación del Consejo Nacional de Seguridad Vial en nuestro país, cada sector comenzó a desarrollar lo suyo. No hicieron esas coordinaciones que se están esforzando ahora por hacerlo. Y tanto el Ministerio de Salud creó hasta un departamento especializado en lo que le corresponde, que avanzó bastante, ¿no? Y el Ministerio de Educación ya hace unos años comenzó a crear unas guías metodológicas para profesores y se comenzaron a capacitar a profesores en estas guías metodológicas para que a su vez transmitieran elementos básicos a sus alumnos. Y el Ministerio de Educación pues quiso regresar en el tiempo y tratar de incluir lo que es la educación cívica, los cursos básicos para los chicos, para que comiencen a aprender qué es una vía, para qué sirve una vía, qué son todos los elementos que ayudan a orientarse en una vía. Claro. ¿Qué podrías comentar sobre esto, ya que mencionaste que la educación era lo básico, lo fundamental, y más que todo los niños son más responsables que los padres en muchas partes del mundo, pero acá se denota bastante, y le dicen a los padres que hay que respetar las normas, ¿no? Sí, hombre, la sensibilidad que tiene un niño siempre es superior a la de un adulto, ¿no? Bueno, insisto, soy súper partidaria de este tipo de políticas de trabajo en los colegios. Es muy necesario, el país lo está pidiendo a gritos, por lo tanto tenemos que enfocarnos seriamente en esta educación de seguridad vial. La educación ya de por sí es súper importante y vital, ¿no? Y
Creo que no es el momento de discutirlo y un país tiene que invertir sí o sí en este concepto. Pero enfocándonos en lo que es la seguridad vial, es que es súper importante, o sea, es concienciar a los niños de lo que es, como bien decías tú, una calle y el entorno donde viven, ¿no? A conocerlo, a respetarlo y a saber hacer bien las cosas. Comentabas también hablar de los despistes y las imprudencias de las personas, ¿no? Respecto a los celulares, ¿no? En este caso, para mí, o sea, el celular es mi herramienta de trabajo, ¿no? Al igual que el taxi, que estoy todo el día con taxis y el celular en la mano, pero sí que es verdad que nosotros somos los responsables del uso de esta herramienta, ¿no? Si por mí fuera, o sea, y desde aquí si se podría hacer, o sea, ojalá que en el momento en el que un conductor se suba al carro, de repente ese aparatito que tanto amamos deje de funcionar y no puedas ni whatsappear, ni recibir whatsapps, ni mucho menos en navegar en las redes sociales, ¿no? Ahorita un corte y le daremos unos tips para ver qué hacen con su equipo, porque ese equipo lo puede llevar a otra dimensión. Regresamos. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No me di cuenta. Usted va a 70 millas en zona de 40. Yo a 70. ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No es necesario. Por favor, licencia de conducir y registro de vehículo. Si ellos pudieran detenerte, lo harían. Respeta los límites de velocidad. Si no obedeces, pagas. Evita una multa o un choque fatal. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Buenas. Un saludo muy especial a Tevial. Y quisiera dejar un mensaje para todos ustedes, es que ojalá cuando salgamos a la calle, a la vía pública, todos actuemos de una manera pacífica, prudente y respetando la seguridad de todos. Muchas gracias. Vamos a tratar de comentarles a ustedes, y no por ser más o menos importante, aprovechando la presencia de Noemí, que viene de un país bastante especial. España tiene una amplitud, la paella es uno de sus mejores platos, pues nosotros le ganamos en más, pero ahí tienen algo de ello. Bueno. Su gente es muy amable, muy simpática, pero ciertamente la cultura es importante, no nos olvidemos que nosotros tenemos mucha relación con ellos, no sé si para bien o para mal en la historia, pero así es. Y hablábamos que antes era imposible tener una comunicación directa, práctica y rápida, y ahora que la que tenemos, la gente cree que el smartphone es su casa, es su escuela, es su sitio de distracción, es todo, y se mete tanto a ellos que ya rompió la relación familiar,
y cada uno está sentado tomando desayuno con su smartphone. Entonces lo que tienen que entender es que la comunicación, la mejor comunicación es la que estamos haciendo a través de un medio, porque no estamos directamente. Pero la mejor comunicación entre los seres humanos es conversar, mirarse a los ojos para ver si no mienten o si engañan o se aburren. Pero sentir el vivir, la sensación de que cada persona no es igual a otra, por eso tenemos nuestra huella digital diferente. Y siempre podemos aprender. Creo que este tema de la modernidad de los smartphones, si bien es cierto, puede acercar más la figura, la foto, los chistes. Yo creo que aleja a la familia en lo personal, yo creo que no es importante para la formación de las personas, porque la comunicación es un medio de información, es un medio de enterarse. No es un medio de, bueno, algunos como acá nos acompañan, es un medio de trabajo también, pero finalmente es un medio, no es un fin. Y por lo tanto hay que usarlo como lo que es, comunicación. Y cuando se necesite algo más, usarlo pero tranquilo, sentado, no cruzando la pista, no haciéndolo en lugares indebidos. ¿Qué opinas de esto, Noemí? Hombre, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es lo que comentábamos antes del corte, ¿no? Que es una herramienta súper útil para comunicarte, ya sea a nivel personal o profesional, pero hay que saber utilizarlo, ¿no? Y que no cree la dependencia famosa que está creando a muchísimas personas de distintas edades e incluso a niños, ¿no? Porque no podemos olvidar y no tenemos que olvidar que hay muchísimos padres que deciden dotar de un celular a sus hijos en edades muy tempranas, ¿no? Desde los 5 años, creo, ¿no? O sea, desde que el chico comienza, porque primero que lo agarra como un juguete, de repente de los 3 comienza a jugar con ellos, se va acostumbrando a ellos, los chicos son muy hábiles, a los 5 ya tienen cierta habilidad, por lo menos ven fotos y se comunican. Sí, bueno, supongo que no sé, no tengo ese dato desde cuando empiezan a tener celulares, pero supongo que será una cuestión de cada familia y una decisión totalmente personal, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que pararnos a pensar un poquito de lo absurdos que podemos llegar a ser, ¿no? Es decir, al igual que a nadie se le ocurriría estar manejando y a la vez con su laptop encima del volante, ¿no? Y contestar correos electrónicos o ver películas o hacer cualquier otro tipo de actividad, pues no lo hagamos con un aparatito que es un poco más pequeño que una laptop, ¿no? Porque nos despista muchísimo y eso puede traernos unas graves y muy graves consecuencias, no solamente a nosotros, sino a las personas de alrededor, ya sean acompañantes del vehículo o personas que estén fuera en otro vehículo, paseando, en bicicleta o como sea. Creo que nada es tan importante, o sea, como para tener que atenderlo en el mismo momento en el que te está llegando un mensaje, y si realmente recibes una llamada o tienes cualquier asunto urgente que atender, bueno, pues para eso puedes estacionar el vehículo, retirarte de la carretera y hacer la llamada o hacer la gestión que consideres pertinente hacer, ¿no? Pero es muy complicado, es una cuestión de educación, control, fiscalización constante por parte de la autoridad, ¿no? Y ahí tenemos mucho que ver, o sea, no podemos amenazar a las personas, pero sí las podemos educar y controlar, ¿no? Y sobre todo sancionar. O sea, lo que está mal y lo que es peligroso es peligroso. ¿Qué opinas tú? O sea, el que vende un producto, el que marketea para meterlo en el mercado y obtener utilidades y ventajas económicas, porque ese es el fin de un mercantilista improductivo, ¿no podría pagar las consecuencias que genera? Por ejemplo, el que vende un equipo más innovador, dirá yo se lo vendo y que quiera usarlo, lo use como quiera. Finalmente yo no dependo de la formación de su familia, ¿no es cierto? Ni la relación. Pero sí está sacando un producto que, como la droga en algún sitio, puede dañar a las personas. Si no, ese producto no tuviera algunos elementos de protección. Y no solo eso, estamos entrando a los vehículos modernos, a los últimos vehículos que ya tú tienes tu control, tienes tu laptop prácticamente puesta en el carro, no solo para guiarte a tu destino, sino que ya estás dependiendo. Es igual que un chofer
de cualquier vehículo va y se pone a leer periódico en la intersección porque el semáforo le puso en rojo. Y lo hace, el chofer particular lo hace, el que maneja micro, lo hacen todos. Entonces, esas costumbres, esos hábitos o malos hábitos que te genera la sociedad, ¿a quién responsabilizamos? Solo vamos a buscar que la Sutran corretea a todo el mundo para decirle eso, vamos a ver que el Ministerio de Educación se mete en la cabeza para cambiarnos el chip, vamos a hacer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Viceministerio de Comunicaciones, invierta grandes cantidades de dinero en decir esto no lo voy a hacer, o los fabricantes o los productores de estos equipos que no estamos en contra porque es tecnología, es avance, desarrollo, entre comillas, tengan corresponsabilidad y le cobremos, o que parte de sus ganancias las inviertan en este tipo de campañas de sensibilización, de educación, de lo malo también que pueden tener sus productos. O sea, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Tú tienes otra visión allá, otra vivencia? Acá nos controlan porque es más fácil que estas grandes empresas arreglen con unos congresistas para promover leyes y terminen con unos malos funcionarios haciendo lo que quieren. No sé si allá en España o en otros países de Europa se dan este tipo de concertaciones o de repente este gran monstruo nos agarró todo por igual y no sabemos a dónde mirar. Bueno, yo he de decir que hay muchísimas empresas, y sobre todo cuanto más grandes, pues con más motivo y aún, que tienen un área que se llama responsabilidad social empresarial. Yo de hecho soy consultora y una de las actividades que hace mi empresa, que hacemos en mi empresa, es precisamente proyectos de responsabilidad social empresarial relacionados con lo que conocemos, que es el transporte y la movilidad, ¿no? En sus distintos niveles. Por propia política interna empresarial y por cuestiones que se me escapan un poco de las manos, que digo yo que serán negociaciones con el gobierno en cuestión, no puedo opinar sobre algo que tampoco conozco al 100%, pero ahí están los programas de responsabilidad social empresarial de determinadas empresas que hacen, entre otras cosas, paliar a lo mejor un poco los efectos negativos que su producto principal puede generar a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, empresas relacionadas con el mundo automotor, pues que tienen su área de responsabilidad social empresarial para fomentar también lo que es una movilidad urbana más sostenible con determinados programas, ya sean educativos o directamente proyectos urbanos, ¿no? Y sí, eso pasa, eso sucede. Cada vez vemos más proyectos de responsabilidad social empresarial en la sociedad que compensan un poco lo que el producto inicial de la empresa en cuestión, ¿no? Responsabilidades, bueno, pues yo creo que no hay un culpable, todos somos culpables de estas imprudencias, ¿no? Pues el usuario por utilizarlo donde no debe, la autoridad, la entidad pública, la autoridad, pues por no sancionar este tipo de actuaciones y no aplicar un mayor control. Y bueno, y por supuesto los fabricantes de estos productos, pues porque nos dan una libertad como 100% plena, ¿no? Bueno, o no nos dan las opciones de poder optar por determinadas sanciones. Por ejemplo, Internet. Hay gente que habla, para mí es una de las 7 maravillas del mundo, siempre y cuando lo utilices adecuadamente, ¿no? Que sí que es verdad que, por ejemplo, los niños tienen que tener, por hablar de algo un poco concreto, pues restringidos accesos, obvio, o sea, por supuesto. Entonces nos tienes que dar esa facilidad y yo ya saber cómo lo tengo que aplicar para poder restringir, pues ya sea a los niños, ya sea el acceso a las personas que están trabajando, ¿no? O sea, tú tienes tu herramienta, es otra cuestión, o sea, tú vienes a tu trabajo, a tu centro de trabajo, tienes una herramienta que se llama computadora, que la tienes que utilizar para trabajar.
¿Qué pasa? Que en muchísimas ocasiones esa computadora no se utiliza solamente para trabajar, sino también para cuestiones personales, ya sea pues para comunicación, ya sea para navegar en internet y hacer determinadas gestiones, compras o haber investigaciones y un largo etcétera, ¿no? Vamos a ver, pues ahí, por supuesto que la empresa debería aplicar un control determinado, porque esa computadora solamente se tiene que utilizar para trabajar, pero no solamente está la responsabilidad de la empresa, también está la responsabilidad del trabajador, ¿no? Entonces, al final, somos siempre muchos los agentes implicados en todas las cuestiones. Siempre se aprende. No sabía que trabajabas en este tipo de actividades de responsabilidad social, pero ha nacido una buena idea. Si se está fortaleciendo el tema de la educación como parte importante de la formación desde el niño para desarrollarse en las vías y entender qué es la movilidad urbana, vamos a tener que incluir esta parte de comunicaciones con un análisis más exhaustivo, porque así como generan, digamos, la venta indiscriminada, porque cualquiera puede cobrar de esos productos que son modernización y tecnología, también probablemente puedan colaborar con la seguridad vial y con la prevención de accidentes por ese mismo avance tecnológico. De repente es ver cómo las formas se van integrando y qué aportes podrían dar sobre el particular, porque finalmente los medios son los que todo comunican, ¿no? Y por la visión y por los oídos la gente se entera de todo, así que creo que hay una parte interesante que más de responsabilidad social va a tener que ser un compromiso social. Depende cómo se lance el proyecto para que, bueno, comiencen a ayudar en la mejor venta de sus mismos productos. O sea, finalmente es un tema de comunicación, pero que sí está generando un índice importante de accidente de tránsito. Y creo que ahí sí Europa también no la pensó bien y sucede. He visto últimamente algunos vídeos en diferentes canales que en varios países de Europa y de Latinoamérica se presentan. Acá la imprudencia temeraria es con o sin wifi, o sea, acá el peatón está acostumbrado a cruzar en las grandes vías por la mitad de la vía, no sabe qué son las intersecciones. Acá carecemos mucho de una cultura vial importante, por eso mencionaba que la región está haciendo mucho, el Consejo está impulsando el tema, y acá hay un tema que los mismos medios, más que sacar titulares ensangrentados cada día, deberían tener una página todos, y todos los días pues comenzar a trabajar para la seguridad vial. Claro, es que cuando hablamos de fiscalización parece que automáticamente solamente nos centramos en el conductor, ¿no? Y no solamente es el temerario es el conductor, o sea, temerario somos todos en cualquier... O sea, temerario primero es la persona, independientemente de que vaya andando, vaya en bicicleta o vaya manejando, ¿no? Entonces, esos comportamientos hay que sancionarlos. O sea, hay que sancionarlos sí o sí, porque no se puede cruzar por donde tú quieras. No se puede. O sea, yo soy súper partidaria de la movilidad urbana sostenible, ¿no? Y hablo siempre de la famosa pirámide invertida que nos muestra que en primer lugar tenemos que fomentar la movilidad a pie, luego en bicicleta, transporte masivo, si puede ser que sea público, por favor, y luego ya está el carro, ¿no? Y si está el carro, pues que sea al 100% de su capacidad, generando un servicio de carpooling. Muy bien, pero tenemos que trabajar todos para que eso sea así, ¿no? Y una responsabilidad muy importante también está en el peatón. A mí me gusta ver a la gente andando, me gusta ver a la gente en bicicleta, pero también he de reconocer, o sea, que no solamente es imprudente el conductor, también son imprudentes muchísimos peatones y muchísimos ciclistas, así que vamos a respetar todos la normativa y a respetarnos unos a otros y a entender que estamos en un espacio de convivencia donde hay distintas costumbres, ¿no? Y formas de desplazarse. Creo que estamos concordando en algunas cosas, la experiencia es amplia, no es ajena, a veces la tenemos, el tema es cómo la vamos induciendo y cómo la van recepcionando a las personas, ¿no? Estas clases que se van a dar, que se están dando son parte de ello,
y hay que ver cómo de repente a este niño que comienza inocentemente a aprender algo y enseñarle a sus padres cómo comportarse, se le va a enseñar que el iPhone va a servir para eso en el tiempo, ¿no? Y para que sepa usarlo realmente. Y probablemente él cree la cultura de cambio de actitud en su casa, porque se acusa a los hijos, pero todos, cuando toman desayuno o almuerzan, están con su equipo. Si no lo tienen a la mesa, por lo menos a la mano, ¿no? Entonces esa incompatibilidad de horarios familiares es terrible, y eso no apoya la movilidad urbana, no apoya la movilidad sostenible, no apoya la familia, no fortalece la unidad familiar, porque la falta de comunicación es madre de muchos vicios, ¿no? Creo que en todas partes del mundo. Noemí, qué interesante. Esperemos que, como ya estás bastante por el Callao, vas a tener que tocar pito conmigo algunas intersecciones en algún piloto para que gente nos vea en vivo, de que también lo puede hacer y que no necesitamos ir a otra parte para entender que la solución a veces la tenemos cerca de nosotros. Lo que queremos es voluntad para hacerlo, los mecanismos que nos lo permitan y, bueno, el apoyo de las autoridades que en este caso se están dando, y de nosotros, ¿no?, que caminamos, aprendemos y transmitimos, claro, porque es parte de nuestra vocación. Mira, en el fondo a todos nos gusta vivir bien y tener una calidad de vida determinada. Siempre que doy alguna charla respecto a lo que es la movilidad urbana, a mí me gusta dar charlas interactivas, ¿no?, donde participe todo el mundo. Y hago la misma pregunta, vamos a cerrar los ojos unos segundos y vamos a imaginarnos la ciudad como la ciudad que queremos, donde nos gustaría vivir. O sea, cómo queremos que sea nuestro barrio del Callao, cómo queremos que sea nuestro Callao, nuestra Lima, nuestro Perú, ¿no? Y al final todas las respuestas son iguales. O sea, queremos, yo echo de menos algo muy importante, que es ver a madres asomadas en la ventana gritando a los niños que la cena ya está lista, ¿no? Que era lo que a mí nos ha pasado, lo que a mí me ha pasado, y lo que a todos los que estamos aquí seguro que también, ¿no? Porque teníamos plena libertad de jugar en la calle después de hacer las tareas, no pasaba nada, y ahí había carros, había autobuses, había bicicletas, motocicletas y etc., ¿no? Y bueno, y todos convivíamos en un espacio común. O sea, ¿qué nos ha pasado para que de repente, en tan poco tiempo, porque es así, hayamos perdido esa calidad de vida, ¿no? Y la tenemos que recuperar, al final es lo que todos queremos. Pues bien, para tener eso tenemos que trabajar todos. O sea, no va a venir papá Estado solito a implantarlo. Papá Estado tiene su papel, pero nosotros también tenemos el nuestro. Así que es cuestión de plantearlo, de cambiar el chip y de poco a poco empezar a generar unas costumbres que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino a las generaciones venideras. Gracias, Noemí. Nos acompañó Noemí Vaquero, la vamos a tener próximamente, van a seguir apreciando su belleza y su sapiencia, y ella va a estar aprovechando nuestra comida y ver cómo nos vamos integrando. No se olviden, todos somos parte de la solución, no seamos solamente parte del problema, porque así nos salimos, y el estrés es parte de eso, ya lo vamos a tratar en algún momento. Conmigo será hasta dentro de pocas horas o de algunos días, y prepárense porque les tomaremos examen. Su cambio de actitud es integrarse en su familia. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.